Rusia, ubicada al este de Europa y al norte de Asia, es el país con mayor extensión territorial del mundo. Tiene la 9ª población más grande del planeta, además de la mayor reserva de recursos energéticos sin explotar, y es considerada una superpotencia energética. Históricamente ha tenido gran poder e influencia en la civilización, desde el Imperio Ruso, cuando era el país dominante de la URSS, hasta en la actualidad, donde cada movimiento de su presidente Vladimir Putin es puesto bajo la lupa. Claramente su estilo tiene seguidores y adversarios, pero muy difícilmente hay alguna persona en el mundo que no tenga una opinión formada sobre este político de alto perfil. La economía rusa que actualmente podemos observar comenzó en el año 1991, con la caída de la Unión Soviética, en la que después de un proceso de liberación de la economía, la sociedad rusa finalmente abrazó el libre mercado. Esto les produjo un crecimiento exponencial, llegando al 800% en una década, pero el recorrido no ha sido fácil. Actualmente Rusia se encuentra entre los países más importantes del mundo. Ocupa el puesto número 11 teniendo en cuenta solamente el PBI, pero llega a ocupar el número 3 de la tabla cuando no solo se consideran variables económicas, sino que tienen en cuenta variables sociales y políticas, como la potencia militar nacional, la red de alianzas con otros países, influencia política, entre otros. En este vídeo iremos desglosando los hitos de la historia moderna de Rusia para entender un poco más sobre sus misterios. Después de la caída del muro de Berlín, la URSS comenzó su proceso para adecuar todo su sistema al libre comercio. Esto iba a ser muy difícil hacerlo de la noche a la mañana, por lo que se creó un plan estratégico para ir mudando de sistema de la forma que hubiera la menor cantidad de consecuencias negativas. Este plan fue desarrollado y monitorizado por organismos internacionales. Los puntos que abarcaba este acuerdo eran: 1. Disciplina en la política fiscal. El objetivo principal era evitar las grandes deudas fiscales. 2. Redireccionar el gasto público de los subsidios. El punto principal era evitar la intervención del Estado principalmente en los servicios y permitir el crecimiento de los capitales privados en estos sectores: educación, salud, infraestructura y el transporte público. 3. Reforma fiscal. Que el nivel de los impuestos se mantengan bajos para poder permitir la inversión de los capitales privados. 4. La tasa de interés estaría determinada por el libre mercado. 5. Mantener un tipo de cambio competitivo. 6. Liberación del mercado. Eliminar las cuotas de importación. 7. Liberación de la inversión extranjera directa. 8. Privatización de las empresas estatales. Y 9. Seguridad jurídica para las personas y empresas. Como podemos ver, los puntos a tratar eran muchos, y cada uno iría a una velocidad diferente. Rusia rápidamente entendió el nuevo orden, y eso le permitió incorporarse al comercio internacional exportando grandes cantidades de materias primas que eran capaces de producir. En 1992 adoptó una nueva moneda. Comenzó a privatizar fábricas y fuentes de materias primas. Pero si observamos la línea histórica de Rusia en cuanto al PBI desde 1991 al 1999, el PBI decreció en comparación al nivel que tenía cuando la gestión estatal estaba en manos del gobierno socialista y constituían la URSS. Esto tuvo lugar en parte porque muchas de las industrias que se privatizaron se hicieron internamente, y los nuevos dueños rusos no contaban con el capital o el acceso al capital suficiente como para poder invertir en nuevas tecnologías y mejorar la producción de estas. Esta nueva casta originó la actual oligarquía rusa, amigos del poder que toman posesión de los medios de producción, sin tener quizás ni los conocimientos, las capacidades o el capital para poder llevar ese negocio a buen puerto. Muy posiblemente Rusia hubiera conseguido un nivel de crecimiento muy superior al que tuvo al haber realizado estas privatizaciones con menor corrupción, y al no haber dejado en muy pocas manos el futuro económico del país. Muchas de las ganancias producidas en Rusia no se reinvertirían, sino que serían gastadas fuera del país en lujos como coches, yates, hoteles, equipos de fútbol. Estas operaciones incluso eran asistidas por el gobierno ruso con el fin de mantener el tipo de cambio alto. Pero la contracara de esta situación es que el gobierno tenía problemas recaudatorios y las deudas se iban acumulando. En 1998 se combinó la guerra con Chechenia y la crisis financiera de Asia para provocar la crisis económica rusa. Esta crisis hizo que ya no tuviera ninguna capacidad de pago de deuda y que la moneda cayera en picado. Esto hizo que las industrias rusas perdieran gran capital y no pudieran afrontar estos costes, incluso a los trabajadores, lo que desembocó en fuertes paralizaciones y protestas por todo el país. Los inversores extranjeros que estaban en Rusia huyeron, produciendo una corrida en las reservas del Banco Central.
El FMI intervino inyectando 22 billones de dólares, que luego se supo que 5 billones de ese total fueron fugados por oficiales del poder para sus propias arcas. Después de cada tormenta se dice que sale el sol, y así fue también para este país. Después de una crisis económica y social muy profunda pudieron retomar el rumbo económico. Tengamos en cuenta que la moneda rusa se había devaluado más del 80%, básicamente en días. Esto es muy malo para la economía, pero permite pagar las deudas con ciertas facilidades. Y a su vez, hace muy atractiva la compra de exportaciones e inyección de capitales al país. De la noche a la mañana, Rusia se convirtió en un país muy barato para invertir, y la realidad es que siempre tuvo expectativas de crecimiento, pero las gestiones políticas habían sido muy corruptas. En 1999, Putin se convierte en presidente. Su primera política fue un acuerdo con la cúpula del poder, que decía que no harían investigaciones ni que los llevarían a la justicia por la pobre gestión y los casos de corrupción que habían realizado en el pasado. Si cabía alguna duda de que los casos de corrupción habían sido masivos, pues este acuerdo lo termina de confirmar. Y cabe recordar que parte de este indulto también beneficiaría a Putin, que ya era parte de esta élite política hacía años. El PBI a partir del 1999 comienza a tener un crecimiento sólido y sostenido, principalmente por su capacidad industrial. Comienzan a posicionarse en el comercio exterior, pero también la economía doméstica comienza a crecer, ya que el consumo interno empieza a dispararse. La crisis de 2008, que complicó las economías de Estados Unidos y de Europa, Rusia la sobrellevó casi sin problemas. Lo que sí complicó su panorama fue el declive en el precio del petróleo. Pero aún así, en 2013 el crecimiento ya era tan sólido que eran 10 veces mayor a lo que era en 1990. El comportamiento que vemos actualmente de Putin contra Ucrania tiene un antecedente muy fuerte, que es la guerra de Crimea, donde en esa ocasión también se unieron Estados Unidos, la Unión Europea, Australia, Canadá y Japón, aplicando sanciones económicas para desincentivar esta política beligerante. En esa ocasión tampoco tuvieron el impacto esperado. No tenemos que perder de vista que Rusia tiene grandes reservas en diferentes monedas, principalmente por sus exportaciones de petróleo y gas. Y si bien las sanciones lo aíslan del mundo teniendo que restringir sus consumos a la producción local, la realidad es que todavía tiene muchas reservas a las que puede echar mano. Rusia tiene muchos componentes que la conforman, pero creo que hay uno que es el principal, y es lo controvertido de sus acciones. ¿Cuál es el punto que te ha parecido más controvertido de Rusia? ¿Cuál es tu opinión sobre el liderazgo de Putin? ¿De qué te gustaría que hablemos en nuestro siguiente vídeo? Si llegaste hasta el final del vídeo, muchas gracias por vernos. Y si no quieres perderte más vídeos como este, activa la campanita al suscribirte. ¡Hasta la próxima!